Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos todos a la sesión número 11 ya del curso de cálculo. En esta oportunidad vamos a entrar a la tercera unidad del curso denominada ecuaciones diferenciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales. Bien. Aquí tienen ustedes la presentación en PPT correspondiente al tema de hoy. Y esperamos pues desarrollar este tema en primer lugar en la parte teórica. Lo voy a explicar la parte teórica. Una vez que comprendemos la parte teórica, ya vamos a entrar a la solución de los ejercicios. Y en las primeras 2 horas vamos a hacer la clase relacionada al tema. En las siguientes horas, después del break, vamos a resolver el seminario correspondiente al examen T2. Y al finalizar casi, pues se aplicará la pruebita de la semanal, ¿no? Que tiene 2 preguntas que están relacionadas al tema de hoy. ¿Ya, chicos? Muy bien. Listo. Entonces, aquí tienen ustedes la parte informativa relacionada al curso. Vamos a empezar por el tema de el tema de la parte teórica. Indica lo siguiente, ¿no? La rapidez con la que cambia la temperatura de un objeto dice que es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que la rodea. En realidad, es la ley de enfriamiento de Newton, que se formula en términos de una ecuación que tiene derivadas. A esa ecuación que contiene derivadas se les llama ecuación diferencial. Se llama ecuación diferencial en realidad. Entonces, hoy vamos a ver precisamente, vamos a tratar ese tipo de ecuaciones, ¿de acuerdo? Ahora, otro ejemplo donde se utiliza la ley de enfriamiento de Newton, por ejemplo, dice, un disco duro de una PC en funcionamiento está a una temperatura de 48 grados al momento de apagarse. Después de 4 minutos baja a 40 grados. ¿En cuánto tiempo se enfriará el disco duro hasta bajar su temperatura a 27 grados si la temperatura ambiente es de 25 grados? Entonces, chicos, esto es lo que realmente eh, se formula en términos de una ecuación que contiene derivadas. A esa ecuación que contiene derivadas se les llama ecuación diferencial. Chicos, entonces una ecuación que contiene derivadas se les dice que es una ecuación diferencial. Muy bien. Bueno, aquí tienen ustedes una ecuación diferencial. Observa. En esa ecuación diferencial pues surgen 4 preguntas, ¿no? Que en un primer momento no tenemos todavía las herramientas necesarias como para dar solución a esas 4 preguntas o contestar esas 4 preguntas, pero después de presentar la parte teórica, seguramente que vamos a regresar a la pregunta y darle solución así de manera bastante rápida, ¿ya? Entonces, chicos, lo que necesitamos en esta sesión, vamos a necesitar de las técnicas de integración que han aprendido en los cursos anteriores. Eso es lo que se necesita en esta sesión. Muy bien. Ahora, el logro de la sesión es que al finalizarla, el estudiante resuelve ejercicios de ecuaciones diferenciales ordinarias, clasificándolo de acuerdo al tipo, al orden, a la linealidad, mostrando orden y limpieza, creatividad y coherencia. Bien, jóvenes, avanzamos y tenemos entonces que ver la parte introductoria a las ecuaciones diferenciales. Ahí la tenemos. Dice que en el estudio de las ciencias e ingeniería se desarrollan modelos matemáticos para ayudar a comprender fenómenos físicos. Estos modelos a menudo dan lugar a una ecuación que contiene ciertas derivadas de una función incógnita. A una ecuación de este tipo se le denomina ecuación diferencial. Muy bien, entonces esa es la ecuación diferencial. Bien. Ahora,
¿Qué es una ecuación diferencial? Si una ecuación que contiene las derivadas o las diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial. Ojo, si una ecuación contiene las derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial. Muy bien. Por ejemplo, jóvenes, aquí ustedes están presenciando una ecuación. Esta es una ecuación diferencial. Definitivamente estamos viendo que en esta ecuación hay dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Siempre la variable dependiente, usando esta notación, aparece la variable dependiente en el numerador, ¿no? Y la variable independiente en el denominador, ¿no? Ese es cuando usamos una notación que se llama notación de Leibniz, ¿ya? Usando esa notación, pues, verdaderamente llegamos a expresar fácilmente o a identificar fácilmente la variable dependiente y la variable independiente. Luego, por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos de ecuaciones diferenciales. Mira, en la primera tiene derivadas, en la segunda ecuación tiene derivadas, pero son derivadas parciales. Esta notación ya es para las derivadas parciales que lo van a estudiar con más detalle los que lleven el curso de cálculo 3. Ahí van a estudiar, en ese curso van a estudiar ecuaciones diferenciales, o bueno, con derivadas parciales, ¿no? O también que la ecuación puede tener diferenciales. Puede tener derivadas o puede tener diferenciales. Esas ecuaciones son las que se llaman ecuaciones diferenciales. ¿Chicos? Muy bien. Ahora, la notación. Cuando hablamos de notación es la forma como vamos a representar a las ecuaciones, ¿ya? Y nosotros pues tenemos en realidad dos formas bastante clásicas que son la notación de Leibniz y la notación prima. Vamos a ver ahora cómo vamos a trabajar con este tipo de notaciones. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis en este lado para poder explicar claramente el tema de la notación, es decir, cómo vamos a representar a una ecuación diferencial. Mira, chicos, me interesa saber cómo es que se tiene que representar a una ecuación diferencial. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bien, a ver, chicos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos lo siguiente, hay una función o una variable que lo vamos a representar como y igual a f de x. Ya, si tenemos esa expresión, ahí vamos a identificar dos cosas. Existe la variable dependiente y la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, el x y y tienen nombres específicos en este caso. X recibe el nombre de variable dependiente, o variable independiente, perdón, independiente, mientras que y viene a ser la variable dependiente. ¿De acuerdo? Variable independiente y variable dependiente. Entonces, si eso ocurre, imagínate cómo se expresa la derivada prima. Esto es equivalente a decir la primera derivada de y con respecto a x, ¿no? ¿Cómo se lee? Habíamos dicho que se lee primera derivada de y con respecto a x, ¿no? Primera derivada de y con respecto a x. Esa es la forma como se lea esta expresión. ¿De acuerdo?
Entonces aquí hay dos cosas importantes que debemos rescatar. ¿Cuál es el nombre que tienen esas dos notaciones? En este caso tenemos la notación prima, ¿ya? Notación prima. Y bueno, por aquí tenemos a la notación de Leibniz. Notación de Leibniz. Así es. Ya chicos, esas son las dos notaciones que podemos encontrar en cuanto a ecuaciones diferenciales. Bien, ahora, si esas son las dos notaciones que vamos a encontrar en ecuaciones diferenciales, a ver un momentito, por favor. Bien, le decía chicos que aquí la notación prima, la notación de Leibniz, es muy importante saber eh, diferenciarla. ¿Por qué? Porque mira, cuando querramos, por ejemplo, cuando querramos expresar la siguiente derivada, y' así solito, es lo mismo que la derivada de y con respecto a x, ya sabemos cómo se lee, ¿no? Vamos a suponer ahora que queremos y2'. Y2' es la derivada con respecto a x, pero aquí lo vamos a derivar con respecto a x a la derivada anterior, es decir, a la primera derivada. Y de ahí sale la notación. D por D es como si fuera D cuadrado, viene la notación. Y bueno, en d de x con d de x es como si fuera d de x elevado al cuadrado. Esa viene a ser la segunda derivada de y con respecto a x. Y lo mismo cuando querramos expresar la tercera derivada. ¿No? Y con tres rayitas indica la tercera derivada. Entonces esto sería derivar con respecto a x aquí. Obviamente vamos a derivar a la segunda, ¿no? La segunda derivada con respecto a y, o a x, perdón, lo vamos a derivar nuevamente con respecto a x. Y de ahí sale la notación, tercera derivada de y con respecto a x. ¿No? D de x por d de x cuadrado es d de x al cubo. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es de esa manera. Mira, la pregunta es, cuando querramos aplicar la cuarta derivada de y con respecto a x usando la notación prima, ¿cómo sería? También pondría cuatro rayitas en el numerador, como en la parte superior del y. Ya no es factible, ¿verdad? En ese caso ya no funciona así. ¿De acuerdo? En ese caso ya no funciona así. En ese caso tendría que hacer lo siguiente. Cuando tenemos de la cuarta derivada en adelante, la notación correcta es la siguiente, ¿no? Esto significa, chicos, esto significa derivar con respecto a x aquí a la tercera, es decir, a la tercera derivada de y con respecto a x. Y bueno, y de ahí nos sale pues que d por d cubo es d a la cuarta, y eso sería la cuarta derivada de con respecto a x. ¿Ven? En la notación de Leibniz no cambia nada la notación. En la notación prima sí cambia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando quieras expresar más derivadas, por ejemplo, cuando querramos expresar más derivadas, ¿cómo es que se va a tener la enésima derivada? Es decir, cuando yo quiero expresar y elevado a n entre paréntesis, esto viene a ser en realidad la enésima derivada de y con respecto a x. ¿De acuerdo? Ese sería de manera general. Entonces, vale la pena recalcar y no confundir, pues, ¿no? Vale la pena recalcar eso y evitar confusiones.
Entonces, para eso, por aquí vamos a hacer una separación del espacio que vamos a necesitar y seguir trabajando. Ahora, quiero que recalques lo siguiente. Nota. Prácticamente dos cosas. La primera, cuando tienes esta expresión y de esta forma, es totalmente diferente a esta expresión. En álgebra es lo mismo, pero aquí en ecuaciones diferenciales no es lo mismo. ¿De acuerdo? La primera viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser la cuarta derivada. Se llama cuarta derivada. Cuarta derivada, ¿no? Derivada de y. De y con respecto a x. Con respecto a x. Mientras que la otra no significa eso. La otra expresión, ¿qué significa? Significa la cuarta potencia. Cuarta potencia de y. ¿De acuerdo? Son cosas totalmente diferentes. Eso hay que tenerlo en cuenta, jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Por ejemplo, si en algún momento tú te encuentras con esta expresión, derivada de y con respecto a x y lo elevas al cuadrado, esto sería totalmente diferente a tener la expresión siguiente. Mira. Ojo, es totalmente distinto, no es lo mismo. Mientras que en la primera parte, ¿qué significa? La primera parte significa la primera derivada de y con respecto a x, pero elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, esto sería primera derivada de y. Primera derivada de y elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y en el otro caso, chicos, en el otro caso, ¿qué significa? Esto no significa primera derivada. En este otro caso, esto significa la segunda derivada. Segunda derivada de y con respecto a x. Respecto a x. Listo, jóvenes. Eso es lo que les quería mostrar, esta parte teórica correspondiente a las ecuaciones diferenciales para aprender a cómo se le debe llamar a esas expresiones. ¿Ya? No está en el PPT, no está en la hoja de trabajo, sin embargo, lo estoy rescatando en este lado para que puedan pues tenerlo de manera que eviten confusiones más adelante. ¿Sí, chicos? ¿Alguna consulta hasta acá? Algo que no esté claro, por favor, me comentan. Todo bien. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, jóvenes, continuamos. Y ahora sí toca presentar la clasificación de las ecuaciones diferenciales. La clasificación de las ecuaciones diferenciales. Antes que nada, ¿no? En la notación nosotros acabamos de utilizar dos notaciones. Las notaciones que hay son la notación de Leibniz, que ya lo acabamos de notar, la notación prima. La notación de Newton, por lo general, se presenta en cursos de física. Cuando tienen una letra con un puntito en la parte superior, eso significa primera derivada. Si le pone dos puntitos en la parte superior, significa segunda derivada. Tres puntitos, tercera derivada, ¿no? Entonces, esas notaciones, por lo general, lo dejamos para los cursos de física avanzada. Y luego, la notación subíndice es cuando tienes que derivar funciones que dependen más de una variable, ¿no? Esas ya son derivadas parciales que lo van a ver en su debido momento. Bien, chicos. Entonces, nosotros hoy vamos a
ver la clasificación de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué dicen las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo al tipo, al orden y a la linealidad. ¿Ya? De acuerdo al tipo, orden y linealidad. Entonces vamos a ver cómo así, de qué trata todo esto. A ver, de acuerdo al tipo pueden las ecuaciones ser de dos formas, de ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Veamos cuál es la diferencia. Para la ecuación diferencial ordinaria, resulta que es una ecuación que contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes de una sola variable independiente. Ojo, prácticamente es la ecuación que contiene las derivadas ordinarias de una o más variables dependientes, pero que tiene una sola variable independiente. Ahí está. Ojo, este dato es importante, ¿no? Es decir, puede contener una o varias variables eh, dependientes, eso sí es válido. Puede haber una o varias variables dependientes, eso sí es válido. Un momento. A ver, chicos, se desconfiguró un poco. Vamos a regresar. Ahí está. Les decía que puede ser el caso que la ecuación diferencial ordinaria tenga una o más variables dependientes, pero variables independientes, una sola. Siempre tiene que haber una única variable independiente. Por ejemplo, en el primer espacio, en el primer ejemplo, mira lo que pasa. Aquí tenemos una ecuación diferencial y aquí tenemos otra ecuación diferencial. En ambas ecuaciones diferenciales, y la función de la variable dependiente es y y está en función de quién, de x, es decir, tienes una única variable independiente y bueno, pues tienes una variable dependiente. Y es la variable dependiente y x es la variable independiente. En este caso tenemos dos variables dependientes y hay una sola variable independiente. Chicos, esas son las ecuaciones diferenciales ordinarias, porque tiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes, pero con respecto a una sola variable independiente. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos sacar de acá de este lado? Podemos indicar lo siguiente, mira. A ver. Siguiente PPT. La ecuación diferencial parcial, EDP. La ecuación diferencial ordinaria la ecuación diferencial ordinaria siempre es EDO, ¿no? Ecuación diferencial ordinaria. Pero una ecuación diferencial parcial se representa como EDP. Ya no olvides, ecuación diferencial ordinaria es EDO, la ecuación diferencial parcial es EDP. ¿Cómo reconocemos que una ecuación es ecuación diferencial parcial? En primer lugar, contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Observen el caso aquí. En este ejercicio resulta que las variables dependientes puede haber una o más y las variables independientes puede ser también de dos a más. Por ejemplo, acá tenemos una sola variable dependiente y una única variable independiente. ¿Cómo represento, cómo identifico la variable dependiente y la independiente? La dependiente siempre es la que está en el numerador y la independiente es la que va a estar en el denominador. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, en este otro caso, miren lo que pasa. Tengo una sola variable dependiente, pero variables independientes tengo dos. Sería x y t. Esas son las variables independientes. ¿Ya, chicos? Entonces, nosotros en el curso solamente vamos a estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias. Puesto que para las ecuaciones diferenciales parciales se necesita como base teórica, se necesita definitivamente de quién, de las funciones de varias variables, cosa que eso lo van a ver en el curso de cálculo
3, los que lleven cálculo 3. Bien, chicos, continuamos. Ahora, entonces ya tengo la clasificación de las ecuaciones. Pueden ser ordinarias o pueden ser parciales, ¿no? Veamos, ¿qué más podemos obtener de acá? La clasificación de acuerdo al orden. Ojo, la clasificación de acuerdo al orden. El orden de una ecuación diferencial ordinaria o en derivadas parciales es igual al de la derivada de mayor orden presente en la ecuación. ¿Ya? Por ejemplo, el orden de una ecuación diferencial es igual, ojo, al de la derivada de mayor orden. ¿Ya? Siempre el orden de una ecuación diferencial es igual al de la derivada de mayor orden. Ahí tienes un ejemplo. 1, 2, 3 ejemplos. ¿Cuál es la derivada que aparece en la ecuación? En el primer ejemplo sería la primera derivada. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. En la segunda ecuación, el y' es la primera derivada y acá tengo la segunda derivada. Bueno, pues la derivada de mayor orden, pues es, en este caso, o sea, la segunda derivada, ¿no? Por eso es que se dice que es una ecuación diferencial de segundo orden. Y por último, tenemos aquí dos derivadas. La segunda derivada de y con respecto a x y la cuarta derivada de y con respecto a x. ¿Cuál es la derivada más alta presente en la ecuación? Sería la cuarta, ¿no? Por eso se dice que es una ecuación diferencial ordinaria de cuarto orden. Y listo, chicos, esa es la teoría. No es cosa de otro mundo, no es complicada esa teoría. Es cuestión de eh, recordarla, ¿no? Siempre que sea necesario. Pero eso no es todo. Tenemos también, ¿qué cosa? Tenemos también las ecuaciones diferenciales que se clasifican de acuerdo al grado. Ojo, no lo olvides, el orden es igual al de la derivada de mayor orden. Si la máxima derivada es la quinta, entonces sería la ecuación de quinto orden. Si la máxima derivada presente es la tercera, entonces será una ecuación diferencial de tercer orden. Una cosa es el orden y otra cosa es el grado. Sí, en este caso solamente vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias. Por esto que eso es lo que está en su sílabo, las ecuaciones diferenciales parciales ya lo ven en otros cursos más avanzados. Chicos, entonces nosotros solamente vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias. Y como les decía hace un momento, no es lo mismo orden que grado. Grado viene a ser el exponente de la máxima derivada, perdón, ese sería el grado. Y el orden coincide con el de la más alta derivada presente en la ecuación. Chicos, entonces por acá viene el grado. Veamos. Grado de la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. En otras palabras, será la máxima potencia, ¿no? Para que quede así. Para que quede claro y evitar complicaciones. Es la, aquí vamos a expresar lo siguiente. Es la máxima potencia. Es la máxima potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Siempre y cuando la ecuación esté en forma polinómica, de no ser así, se considera que no tiene grado. Por ejemplo, chicos, miren, vamos a ver un par de ejemplos para comprender esa parte teórica. Ahí ustedes tienen una ecuación diferencial ordinaria, pero vamos viendo cuál es el orden y cuál es el grado. A ver. Veamos cuál es el orden y el grado, ¿no? El orden, hemos dicho que es igual al de la derivada de máximo orden presente en la ecuación. Ese sería el orden. Perdón. Si nosotros por aquí hacemos el dibujo,
Por aquí necesitamos el orden. Y por aquí el grado. El orden. ¿Cuál es la máxima derivada presente en la ecuación? Tenemos a la segunda derivada por acá y tenemos a la primera derivada elevado al cubo. La máxima derivada sería la segunda, ¿no? Por eso se dice de orden 2. Y el grado es la máxima potencia de la derivada de mayor orden. La derivada de mayor orden, ¿cuál sería el grado aquí? A ver, ¿la de grado 3? No, ¿verdad? El grado siempre va a ser el exponente de la máxima derivada. La máxima derivada tiene 1, solo que no está escrito, pues. Cuando es 1 ya no es necesario escribirlo, ¿no? Sería pues 1. Por lo tanto sería, ese es el grado. ¿Ves? El grado viene a ser el exponente de la máxima derivada. Y el orden coincide con la derivada del máximo orden presente en la ecuación. Y así, jóvenes. Esa es la parte teórica hasta el momento. Entonces, por aquí tenemos esta parte que les habíamos comentado. Esa es una ecuación diferencial de segundo orden. Ahí, en este caso, en el ejemplo número 2, la máxima derivada es la primera. Entonces, el exponente de esa primera derivada sería 2. Quiere decir que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y segundo grado. Ojo, el grado es el exponente y la derivada es del orden de derivación que estás tomando. Miren en este caso. Dice, determinar el grado y orden de las siguientes ecuaciones diferenciales. Pues fíjense lo que vamos a hacer. Aquí tenemos la primera ecuación diferencial. Necesito que identifiquen el orden y el grado. A ver, jóvenes. La máxima derivada presente en la ecuación es de orden 4, porque aparece la cuarta derivada. Entonces, ese sería el orden de la ecuación. Y el exponente de esa máxima derivada sería 2. Por lo tanto, esta sería una ecuación diferencial de cuarto orden y de grado 2. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, en el otro caso, la máxima derivada es la segunda derivada, ¿verdad? Pero la segunda derivada, porque va a tener una primera, entonces sería de orden 2. Y el grado viene a ser la potencia máxima de la derivada, la máxima derivada. Se supone que aquí tiene la potencia 1. Entonces vamos a considerar aquel que tiene máxima potencia. El grado sería 3. Así de fácil, chicos. Muy bien. Bueno, por acá dice determine si las ecuaciones diferenciales ordinarias son lineales o no. Para eso necesitamos parte teórica. Para eso necesitamos una parte teórica. ¿Cuál es la parte teórica? Aquí la tenemos. Dice, forma general de una ecuación diferencial ordinaria de grado n. ¿Cuál es la forma que va a tener? Mira, nosotros podemos expresarlo como, a ver, ¿cómo lo podemos expresar en este caso? Sería de la siguiente forma. A sub n sería la sub n por y a la n entre paréntesis. Eso significa la enésima derivada. Más n menos 1, o a sub n menos 1, perdón. A sub n menos 1. Por y entre paréntesis n menos 1. Y así sucesivamente, ¿no? El a sub 1 o a sub 2, si quieres, por y2', ¿no? Más el a sub 3, simplemente por y. A ver, el a sub 3, el a sub 1 en todo caso, ¿no? Porque va disminuyendo, ¿no? A sub 1 por y', más el a sub 0
por y igual a g de x. Esta es la otra forma de expresar esa ecuación diferencial. ¿Cómo saber si es lineal? Debe cumplir dos condiciones. En primer lugar, los coeficientes a sub 0 hasta el a sub n son constantes o dependen de x. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, que el y y todas sus derivadas deben tener exponente 1. Esas son las condiciones. Es decir, que y y todas sus derivadas deben tener exponente 1. Bien, chicos, entonces, decía lo siguiente, ¿no? Que para identificar cuando una función es lineal, pues hay cosas aquí que debemos tener en cuenta. Que y y todas sus derivadas deben tener exponente 1 y que los coeficientes o son constantes o dependen solamente de x. Eso es. Entonces con eso ya podemos ir y podemos identificar ecuaciones diferenciales si son lineales o no son lineales. Ya si son lineales o no. Mira, a ver. En este caso, les doy estos 4 ejercicios. A ver, verifiquen si lo que les estamos indicando es correcto. ¿Ya? A ver, yo en unos 5 minutos empiezo a hacer las preguntas a cada uno para ver si efectivamente han verificado y que se cumple lo que hemos visto hasta
A ver, chicos, ¿cómo quedó? Dice, la primera ecuación es lineal de segundo orden, ¿verdadero o falso? Lineal de segundo orden, ¿es correcto eso? Jóvenes, mira, para que sea lineal, el y y sus derivadas deben tener exponente uno. Observa, y tiene exponente uno, la primera derivada tiene exponente uno y la segunda derivada tiene exponente uno. Listo. En los coeficientes del y de las derivadas o son constantes o dependen de la variable independiente. Ah, pues en este caso son el y es constante, el coeficiente de y es constante y lo demás, los otros coeficientes dependen de x. ¿Por qué? Porque aquí se supone que en este caso la función, ¿quién es? La variable dependiente en esa forma, ¿no? Y igual a f de x. ¿Por qué sé que es f de x? Porque, bueno, pues las variables ahí son y x solamente. A diferencia que en el otro caso, mira, esta también es lineal y es de cuarto orden. ¿Por qué? Porque la máxima derivada que aparece sería la cuarta derivada. Aquí es lineal de segundo orden porque la máxima derivada que apareció es la segunda. Entonces, lineal de cuarto orden, es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque y tiene exponente 1, y2' exponente 1, la cuarta derivada también tiene exponente 1. Cumple la primera condición. Los coeficientes o son constantes o dependen de la variable independiente. En este caso, chicos, la variable independiente ya no es x. La variable independiente sería t, por la presencia de la variable t ahí en este ejercicio. Entonces, aquí uno asume que y es igual a f de t. Es decir, la variable independiente vendría a ser, ¿correcto? Ahora, ¿es lineal? ¿Sí o no? ¿Es lineal o no? ¿Qué creen? Chicos, ¿es o no lineal? En este caso, también es lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque la variable independiente acá sería t y los coeficientes están dependiendo de la variable independiente, son constantes. Sí es lineal, entonces es lineal de cuarto orden. En la tercera definitivamente no va a ser lineal, ¿no? Es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué no es lineal? Porque ahí aparece que la primera derivada tiene exponente 2. Ya sabemos que para que exista la linealidad, todas las derivadas deben tener exponente 1. Y ahí, mira, aquí tenemos una derivada con exponente 2. Entonces, eso hace de que falle la primera condición. Hasta que falle en la primera condición, entonces ya falla todo. Quiere decir que esa es una ecuación no lineal de segundo orden, porque la máxima derivada que aparece ahí sería la segunda derivada. Bien, entonces aquí estamos nuevamente frente a una ecuación de esta forma, y igual a f de x. Entonces se supone que la función es esa. Y mira lo que pasa en el último caso. En el último caso tenemos lo siguiente, que aquí se dice que y ya no está en función de x ni de t, y está dependiendo de la variable teta. Entonces, teta viene a ser la variable independiente. Chicos, el y' tiene exponente 1, el y' tiene exponente 1, entonces cumple la primera condición. La segunda es que los coeficientes o son constantes o dependen de quién, de la variable independiente. En este caso, el coseno de teta depende de teta y el seno de teta también depende de teta. Por eso es que están dependiendo de quién, están dependiendo de la variable independiente. Por lo tanto, esa ecuación es lineal y de tercer orden porque la máxima derivada que aparece es la tercera. Chicos, entonces con esta explicación ya estamos en condiciones de regresar al inicio donde les presenté el PPT con 4 preguntas.
Vamos a regresar a ese PPT y vamos a dar respuesta a esas 4 preguntas que nos estaban planteando ahí al inicio. A ver, jóvenes. Acá. A ver, ustedes solitos. Ustedes solitos, chicos. Mira, cuando te dice la ecuación diferencial, reconocer el tipo, ¿de qué tipo es? Acuérdense que hay solamente dos tipos, ecuación diferencial parcial, es decir, EDP, y ecuación diferencial ordinaria. En este caso sería EDO, claro, en este caso sería EDO, ¿no? Vamos a pensar lo que esta sería una ecuación diferencial ordinaria. Perfecto. ¿De qué orden es? El orden, acuérdate que es igual a la máxima derivada. Claro, la máxima derivada sería 3. Ese sería el orden. Muy bien, ese sería el orden, por supuesto, porque tiene la primera derivada, tiene la tercera derivada. ¿Y el grado es 5, por supuesto, porque es el máximo exponente de la derivada de mayor orden presente en la ecuación. Entonces sería 5. ¿Es lineal? No, ¿verdad? Claro, no es lineal porque falla la primera condición de linealidad. Las derivadas deben tener exponente 1 y ahí tienes una derivada con exponente 3 y otra derivada con exponente 5. Por lo tanto, esa es no lineal. Mira, así hay una pregunta hoy para que reconozcan en la pregunta de la prueba que se va a aplicar hoy día. Hay una pregunta así, muy parecida, para que nada más identifiques cuál es el orden, el grado y la linealidad. ¿Ya? ¿Ves que eso se hace en menos de un minuto? Muy bien. ¿Quedó claro, chicos? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces vamos ya a ir a la hojita de trabajo. Y en la hoja de trabajo vamos a solucionar los problemas que están diseñados en la hojita de teoría. Vamos a ver cuál es esta hoja. Lo tenemos por aquí. A ver, es esta hoja, ¿no? Muy bien. Aquí me están pidiendo, en este caso dice, determine si la función y igual a x cuadrado es solución de la ecuación diferencial. Y ahí te dan una ecuación diferencial. Cuando determinamos que una función es solución de una ecuación diferencial, cuando al reemplazar la función en dicha ecuación, el resultado es una identidad, es decir, te da una igualdad. ¿Ya? Entonces, acá indicamos lo siguiente. Vamos a ocultar esto ya y habilitar el tema del dibujo. Y se dice que, a ver, solución. Solución. Y igual a f de x, vamos a dar una introducción de esto. Dice y igual a f de x es solución. Es solución de una ecuación diferencial ordinaria. Sí, al reemplazar y igual a f de x en la ecuación, el resultado es una identidad. El resultado es una identidad o una igualdad en todo caso. Una identidad es una igualdad.
Eso es lo que debe pasar. Entonces, digamos que esta es teoría. Ahora, a ver, como tenemos que, mira, como tenemos que y es igual a x al cuadrado, entonces, en la ecuación yo necesito y'. Y' viene a ser la derivada con respecto a x y eso sería 2x. ¿De acuerdo? Y acá indicamos, reemplazando en la ecuación diferencial ordinaria, ¿qué es lo que pasa? En la ecuación tenemos el y', es decir, ¿cuál es la ecuación ordinaria? Es el y' más y menos x al cuadrado menos 2x igual a 0. Esa es la ecuación. Reemplazamos y', sabes que vale 2x, vale 2x, más el y, sabes que vale x al cuadrado, ¿no? Bajamos el x cuadrado, bajamos el menos 2x y esto te debe dar 0. Entonces mira lo que pasa. Efectivamente eso es lo que pasa, ¿no? Mira, x cuadrado positivo, x cuadrado negativo se van. ¿Qué más puedes simplificar? El 2x positivo con 2x negativo se simplifican y has llegado a una igualdad, es decir, a comprobar que 0 es igual a 0. Entonces, esta es una identidad. Es una identidad. Por lo tanto, ojo, por lo tanto, aquí la conclusión, y igual a x al cuadrado, y igual a x cuadrado, sí es solución, sí es solución de la ecuación diferencial ordinaria dada. Y listo, chicos. Entonces, esa es la teoría para conocer cuándo una función es solución de una ecuación diferencial. Vamos a suponer que aquí no nos hubiese salido 0 igual a 0. Vamos a suponer que te salía 3 igual a 0. Entonces, eso no tiene coherencia, ¿verdad? Eso es un absurdo. Si te sale una contradicción, significa que la función que te están dando no es solución de la ecuación. Tiene que salirte sí o sí, ojo, tiene que salirte sí o sí una identidad. Una identidad es una igualdad. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. A ver, chicos. A continuación tenemos una serie de... a ver, a continuación tenemos, chicos, más ejercicios, pero que necesitamos de más base teórica. Vamos a ver qué necesitamos para esto. A ver, tenemos que resolver estos ejercicios, jóvenes. Hay que resolver esos ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Cómo se solucionan ese tipo de problemas? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Para esto vamos a recurrir a la parte teórica de las soluciones de una ecuación diferencial. ¿Ya? Una ecuación diferencial puede tener solución general o solución particular. Solución general cuando la solución quede en términos de una constante desconocida. Y cuando ya hayas el valor exacto de esa constante desconocida, entonces la solución se llama solución particular. Por lo general nosotros vamos a encontrarnos con ecuaciones de esta forma. El método que vamos a utilizar se llama método de ecuación de variables. Es un método para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, chicos, ¿cómo resolver ecuaciones diferenciales mediante ese método? Observen. Siempre tenemos que la ecuación diferencial se puede resolver por este método si es que se pueden separar sus variables. ¿Cómo indicamos que una ecuación está de variables separadas? Cuando el diferencial de y, al lado del diferencial de y tenemos una expresión que depende exclusivamente de y. Al lado del diferencial de x, una expresión que depende exclusivamente de x.
Si es que logramos expresar la ecuación de esa forma, se dice entonces que la ecuación es una ecuación de variables separadas. ¿De acuerdo? De lo contrario, pues no se podrá separar las variables, entonces no se puede dar su solución por este método. Tenemos que aprender nuevos para encontrar la solución de esa ecuación. Ahora, una vez que logras separar las variables, lograr separar variables significa lograr expresar la ecuación de esta forma. Una vez que tienes expresada de esta forma, simplemente lo integras en ambos lados, resuelves la integral y ahí tienes la solución general de la ecuación. Entonces, vamos a hacer eso, chicos. Vamos a hacer esto. En esta, en esta, este, en esta, en este caso vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo así? A ver, escribimos solución. Solución. A ver, jóvenes. Tenemos lo siguiente. Vamos a escribir con otro color. Como tienes que x cuadrado por y por y' es igual a e elevado a la y. Entonces, ¿qué hacer ahí? Y' escribimos en su forma equivalente. Y la ecuación nos queda de esta manera, mira, x cuadrado por y. El y', su forma equivalente es la derivada de y con respecto a x. Y en este lado me queda e a la y. ¿De acuerdo? La derivada de y con respecto a x lo vamos a representar como si fuera un cociente. Entonces, el diferencial de x pasa al lado de la derecha. Y te queda la ecuación de esta forma, mira. X al cuadrado por y por el diferencial de y es igual a e a la y por el diferencial de x. La pregunta es, ¿ya están separadas las variables? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? No, porque para que las variables estén separadas, al lado del diferencial de y debe haber una expresión que depende exclusivamente de y. Y al lado del diferencial de x, una expresión que depende exclusivamente de x. Sin embargo, aquí en la hojita tenemos una expresión que no depende solo de y, sino de x y de y. Entonces, aquí indicamos separando variables. Mira, vamos a separar variables. Separando variables. ¿Qué nos queda? Si separamos variables, pues el x cuadrado lo pasamos a dividir al lado de la derecha y el y lo pasamos a dividir al lado de la izquierda. Entonces nos queda, mira, y sobre y a la y por el diferencial de y este es igual a 1 sobre x al cuadrado por el diferencial de x. Recién ahora las variables ya están separadas. ¿Por qué? Porque fíjate que al lado del diferencial de y me queda una expresión que está dependiendo exclusivamente de y. Y al lado del diferencial de x, una expresión que está dependiendo exclusivamente de x. Entonces, una vez que está así, ya podemos integrar en ambos lados, porque así se halla la solución. Integrando en ambos lados, integrando en ambos lados, aquí llegamos. Si integramos en ambos lados, resulta que tienes que resolver esta integral, ¿no? Y sobre e a la y, integrado con respecto a y, va a ser igual a la integral de ¿quién? De 1 sobre x al cuadrado, diferencial de x. ¿Ves? Eso es lo que hay que resolver. Muy bien. Ahora, esta integral, pues definitivamente lo expresamos de forma equivalente y sería ¿quién? Y por e a la menos y, diferencial de y es lo mismo que la integral de x a la menos 2, diferencial de x. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, necesitamos calcular estas integrales. A ver, por acá. Vamos a separar el espacio y por aquí hacemos unos cálculos auxiliares. Necesitamos hacer cálculos auxiliares. ¿Cuáles son esos cálculos? A ver, calculando
la integral. La integral que es de y por a la menos y diferencial de y. Por integración por partes, esto sería ¿cuánto? Aquí entre paréntesis escribe por integración por partes. Integración por partes, ¿no? Ese es el método que vamos a utilizar aquí. Esto es de la forma u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Donde necesitas saber quién es u y quién es v. Sería entonces donde, acá indicas donde, a ver, ¿quién sería el u? Acuérdate que aquí hay una estrategia para elegir u y v, ¿verdad? Necesitamos utilizar ILATE. ¿Recuerdas de ILATE? Era un acrónimo que te ayudaba a elegir con éxito. Te ayudaba a elegir con éxito quién era u. Y era la inversa trigonométrica, L las logarítmicas, A las algebraicas, T las trigonométricas y las exponenciales. Entonces, chicos, aquí nosotros estamos teniendo, ¿qué cosa? Tenemos dos tipos de funciones, la algebraica y la exponencial. ¿Cuál aparece primero en ILATE? Aparece primero la algebraica, ¿no? Entonces, u será igual a la algebraica. El diferencial de u va a ser igual al diferencial de y. Listo. Ahora, si u es la algebraica, ¿quién es el diferencial de v? ¿Quién sería el diferencial de v? El diferencial de v, ¿quién es? El diferencial de v es la parte que me queda de la integral, ¿no? Sería e a la menos y diferencial de y. Y esto, pues, ¿cómo se obtiene? Integrándolo. Integramos en ambos lados. Integramos en la menos y diferencial de y. Y de ahí sale que el v igual a ¿cuánto? A menos e a la menos y. Entonces, chicos, con esto podemos indicar que ¿cómo me va a quedar la integral? La integral que ando buscando de y por e a la menos y diferencial de y simplemente es u por v. Multiplica el u y el v. Sería entonces menos y por e a la menos y. Menos la integral de quién. En este caso sería b, que viene a ser menos e a la menos y, por el diferencial de u, que viene a ser diferencial de y. El diferencial de u igual coincide con el diferencial de y. ¿Ya, chicos? Menos con menos ya se convierte en más. Entonces por aquí sacamos ya la equivalencia, sería menos y por e a la menos y, más la integral de e a la menos y, diferencial de y. Pero esa integral ya la tengo, en la parte superior sale menos e a la menos y. Por lo tanto, el resultado sería menos y por e a la menos y acá escribes igual, ¿no? Escribes menos e a la menos y. Mira, prácticamente tenemos el resultado de esta integral por partes, ¿no? Calculando por partes. Entonces, chicos, esta parte era cálculo auxiliar. Este es un cálculo auxiliar que yo hice por este lado para lograr comprender el problema. Entonces, por aquí lo encerramos, es decir, de esa forma. Entonces, jóvenes, aquí ya seguimos. Te va a quedar así, mira. Esta integral, ¿sabes cuándo te queda? Menos y por e a la menos y menos e a la menos y. Igual, la integral de x a la menos 2 sería x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. En realidad te queda menos x a la menos 1. O es lo mismo, menos 1 sobre x. Y al final le agrego una constante c. Y esa viene a ser la ecuación que en este caso recibe un nombre. Esto se llama solución general. Solución general de la ecuación diferencial ordinaria dada. Listo, chicos. Así es como se solucionan este tipo de problemas. Como ves, te hace recordar tus técnicas de integración.
Sí o sí, pues uno tiene que recordar las técnicas de integración para tener éxito en la solución de estos problemas. ¿Ya, chicos? ¿Por qué se dice que es solución general? Porque queda en términos de una constante. Y ahí queda, ¿no? Si quieres lo multiplicas por menos uno. Al multiplicarlo por menos uno, pues te queda positivo el y por e a la menos y más e a la menos y igual a 1 sobre x positivo, y la constante es menos, pero igual le puedes poner cosino más o cosino menos, igual sigue siendo constante. Por eso que se escribe una sola vez y al final. ¿Qué, jovencitos? Avanzamos, necesitamos avanzar con este tipo de problemas. Por aquí tenemos otro ejercicio. Veamos qué podemos hacer aquí. A ver, solución. Solución. ¿Ya? A ver, solución de ese ejercicio. ¿Cómo nos va con este ejercicio, chicos? Eh, es decir, el ejercicio es y por e a la 2x diferencial de x igual a 4 más e a la 2x diferencial de y. Ya están, las variables están separadas. En este ejercicio ya están separadas las variables, ¿no, verdad? No, aún falta, pues, por supuesto. Entonces acá indicamos separando variables, mira lo que pasa. A ver, jóvenes, si nosotros separamos variables, eh, hay que ir a la teoría. En la teoría dice lo siguiente: la separación de variables, pues da lo mismo tener el diferencial de y a la izquierda y el diferencial de x a la derecha, o en todo caso, podías haber escrito como eh, g de x, acá g de x por el diferencial de x igual a f de y por el diferencial de y. Y es lo mismo, ¿de acuerdo? Estas expresiones son equivalentes. No importa quién está primero, el diferencial de x o el diferencial de y. La solución tiene la misma estructura. ¿Ya? Y eso es lo que aparece entonces en este caso. Eso es lo que aparece en este caso, mira. D de x, d de y. Pero no están las variables separadas. Entonces lo separamos las variables. No hay problema, eso no va a ser problema para nosotros. Vamos a separar las variables. ¿Ya? Vamos a separar variables. Y separando variables, resulta que 4 más e a la 2x lo debo pasar al lado izquierdo y el y lo debo pasar al lado derecho. Como está multiplicando, pasa a dividir. Y el de acá también, el y está multiplicando, pasa a dividir al lado derecho. Entonces te va a quedar así, mira, algo así. E a la 2x, e a la 2x, ¿sobre quién? Sobre, pasa a dividir definitivamente el otro término, ¿no? ¿Cuál es el otro término? 4 más e a la 2x por el diferencial de x. Y acá será igual a ¿cuánto? A 1 sobre y diferencial de y. Ahora sí, recién he separado variables y esta expresión tiene la misma notación que en este lado. Mira. Recién las variables están separadas, porque el lado del diferencial de x tienes una expresión que depende de x. El lado del diferencial de y está quedando una expresión que depende de y. Listo, chicos. Entonces ya vamos a integrar en ambos lados. Integrando, solamente puedes integrar cuando las variables están separadas, ¿no? Integrando en ambos lados, mira lo que se llega. Integramos en ambos lados, ¿qué te queda? Integras, ¿quién? E a la 2x, e a la 2x, que lo vas a dividir ¿entre cuántos, chicos? Entre 4 más e a la 2x, ¿no? 4 más e a la 2x.
y eso se integra con respecto a x. Y eso será igual a la integral definida de 1 sobre y diferencial de y. ¿Cómo integramos eso, jovencitos? ¿Cómo integramos eso? Sugerencias. ¿Qué hacer para integrar eso? A ver, ¿qué harían ustedes para integrar esas integrales? ¿Qué técnica de integración utilizarían? Cambio de variable. Bien, cambio de variable es una estrategia, sí. Funciona con cambio de variable. La otra forma, en este curso, cuando ya quieres desarrollar los problemas de la manera más rápida posible, pues puedes utilizar todos los recursos que has aprendido en los cursos anteriores. Como por ejemplo, por aquí voy a escribir lo siguiente. Nota. Nota, para que recuerden. Por aquí. Cada vez que tú vas a integrar, ojo, vas a integrar una expresión donde en el numerador aparece la derivada de lo que hay en el denominador, ojo, cuando en el numerador aparece la derivada de lo que tienes en el denominador y lo integras con respecto a x, esto sinceramente es igual al logaritmo natural de quién. De entre barras de valor absoluto tienes que ubicar a la función que está en el denominador y más una constante de integración. Esa fórmula es muy útil, ¿de acuerdo? Es muy útil. Este símbolo de integración, por si acaso. Esa fórmula es bastante utilizada. Se utiliza muchísimo. Y nosotros podemos darnos cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, acá. Mira qué hay en el denominador. Por ejemplo, ¿cuánto es la derivada de 4 más e a la 2x? ¿Cuánto es la derivada? ¿Alguien recuerda cuánto es la derivada de 4 más e a la 2x? ¿Cuánto, chicos? ¿E a la 2x solamente? 2e a la 2x. Claro, ¿por qué? Porque primero derivas el exponente. La derivada de 2x con respecto a x, eso te queda 2. Y luego escribes la misma función con su mismo exponente. 2e a la 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de 4 es 0, ¿no? La derivada de 4 es 0, no hay problema. Entonces, derivo e a la 2x, sería 2e a la 2x. Entonces, acá sería genial que aparezca aquí, mira. Pero no está, pues. Y eso no es problema. Fácil, hago que aparezca, multiplico por 2 y en la parte externa lo multiplico por un medio. De tal manera que ahí no me cambia en nada la expresión. ¿De acuerdo? No me cambia en nada. Entonces, ahora sí, ¿cómo va a quedar la solución? Ese un medio permanece tal y cual, un medio. Y aquí, como en el numerador tengo la derivada de lo que hay en el denominador, entonces la respuesta sería el logaritmo natural de lo que está en el denominador, pero entre barras de valor absoluto. Pero como el 4 más e a la 2x siempre es positivo, entonces ya no me interesan las barras de valor absoluto. Escribo simplemente el logaritmo de 4 más e a la 2x entre paréntesis. Y acá en este lado, ¿cómo me queda? En ese lado simplemente sería ¿cuánto, chicos? Sería logaritmo natural de y, ¿verdad? Porque igual en el numerador tiene la derivada del denominador, mira. Y entonces aquí te queda pues logaritmo natural de y. Ahora sí le pongo entre barras de valor absoluto y al final le sumo una constante de integración. Y listo, chicos. Entonces tenemos el resultado al cual pues ya sabes que se le llama solución general, ¿no? Esta expresión recibe un nombre que viene a ser solución general de la solución general, ¿sí? De la ecuación diferencial ordinaria.
Ya está. Chicos, mira, lo que escribí en este lado, pues ponle entre, no sé, entre un cuadradito o algo para que te permita recordarlo siempre, ¿no? No lo olvides, porque esto es importante, jóvenes. Es muy importante recordar estas fórmulas que te ayudan a simplificar el- los cálculos, pues, de una manera bastante rápida. Puedes calcular ese tipo de integrales, ¿no? Ya está. Muy bien, ¿ven? Así se solucionan ecuaciones diferenciales de variables separables. De variables separables. A ver, ustedes solitos intenten la parte, a ver, intenten la parte C, chicos. ¿Cómo les va? Pero inténtenlo, pues yo necesito que ustedes lo intenten, porque si no lo intentas nunca vas a aprender nada. Tienes que intentarlo. ¿Ah? A ver, ¿cómo les va en ese caso? Les doy igual unos 3 minutos para ver cómo le queda.
¿Cómo les fue, jóvenes? Chicos, a ver, ¿cómo les fue con ese ejercicio? Y al cuadrado más sobre 4 más c. Ya, por aquí su compañero está dando una respuesta. ¿Alguien más está con una respuesta sobre este ejercicio? ¿Qué dicen? ¿Solamente Gianfranco? Lo voy a avanzar hasta una cierta parte. No se puede despejar, ¿verdad? Si no se puede, es decir, no se puede separar variables. Claro, así como te están proporcionando la ecuación, no puedes separar las variables, mira. Es decir, aquí tienes derivada de con respecto a x igual a cuánto? A 2x por y aquí sería, pues, sinceramente, x cuadrado menos y cuadrado. Pero aquí podemos multiplicar en aspa, definitivamente, si es posible, multiplicamos en aspa y te queda x cuadrado menos y cuadrado por el diferencial de y es igual a 2x por y por el diferencial de x. Entonces, intentamos separar variables, el y lo pasamos a este lado, pero acá pasa, ¿qué pasa con el x? Mira, o sea, de aquí tengo x cuadrado menos y cuadrado, todo sobre y diferencial de y esto sería a 2x diferencial de x. En este lado no hay problema, pero el problema está aquí, mira. Ahí no puedo separar variables. Entonces, si no puedes separar variables, definitivamente no es posible encontrar la solución general por este método, a menos que use algunos cambios de variables que, bueno, tendríamos que analizarlo. Si es posible hacer un cambio de variable de tal manera que recién puedas convertir esta solución en una solución, pues, que sí pueda ser hecha mediante la separación de variables, ¿no? Pero por el momento no, jóvenes. ¿Bien? Por el momento no, entonces no todas las ecuaciones se pueden separar variables, pues, porque si no, imagínate, sería genial, todas lo podemos separar variables y ese sería el único método que aprendemos, pero no. Entonces acá indicamos, no es posible separar variables. Separar variables, ¿no? No, a la fuerza no, pues sí, tiene que ser todo por la vía normal. Por lo tanto, no podemos hallar la solución por este método. Tendríamos que aprender nuevos métodos para calcular soluciones de ecuaciones de este tipo, ¿no? Entonces acá simplemente se dice, no es posible hallar la solución por el método de separación de variables, ¿no? Por el método de separación de variables. Método de separación de variables. Porque si no, pues imagínate, ya para qué vamos a aprender más métodos si con esto se soluciona todo. ¿De acuerdo? Hay más métodos que vamos a aprender en las siguientes sesiones, pero por el momento, pues nos quedamos con esto. A ver, veamos un ejemplo más, chicos. ¿Cómo nos va con este ejercicio? Antes de irnos al break. A ver, veamos cómo nos va con este ejercicio, el ejercicio de... ¿Cómo nos va? Solución para este caso.
la solución. Bien. Sabemos que y' lo podemos escribir de su forma equivalente, ¿no? Como derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. ¿Verdad? Y acá, pues el coseno cuadrado lo dejamos tal y cual, coseno al cuadrado de x por el coseno de y. Ahora, el d de x pasa a multiplicar al lado de la derecha y tenemos que d de y va a ser igual a coseno al cuadrado de x por coseno de y diferencial de x. Pero hasta el momento, pues resulta que tú debes, todo lo que tiene que ver con y pasa al lado respectivo, ¿no? Por lo tanto, el coseno, como está multiplicando, pasa a dividir. Sería 1 sobre el coseno de y, 1 sobre coseno de y, chicos, por el diferencial de y va a ser igual a ¿cuánto? Al coseno al cuadrado de x por el diferencial de x. El coseno de y, pues lo podemos arreglar como, ahora sí, recién integrando en ambos lados, ¿no? Integrando en ambos lados, ¿cómo nos queda? Integrando, tenemos lo siguiente, jóvenes. Vamos a integrar la expresión 1 sobre el coseno de y diferencial de y acá integramos en el coseno al cuadrado de x diferencial de x. Resulta que esto es lo mismo que integrar la secante de y, porque 1 sobre coseno es secante, ¿verdad? Secante de y diferencial de y. Y acá integras el coseno cuadrado, fórmula trigonométrica, coseno al cuadrado de x, ¿a qué es igual, chicos? Eso tiene una equivalencia, ¿no? Sería, ¿cuánto? 1 más el coseno del ángulo doble, todo sobre 2. Ese sería el equivalente del coseno cuadrado, que es lo mismo 1 medio por el coseno de 2x, ¿no? Entonces acá queda de la siguiente forma, pues el 1 medio lo pasamos fuera del integrando y la integral nada más afecta a ¿quién? A 1 más coseno de 2x. Y lo integramos con respecto a x. O sea, aquí estoy aplicando esta equivalencia trigonométrica. ¿Cuánto es la integral de la secante de y? ¿Cuánto es la integral de la secante, chicos? ¿Ves que te hace recordar tus técnicas de integración? Aquí tienes que recordar las técnicas de integración, sí o sí. Es necesario recordar las técnicas de integración aquí. ¿Cuánto sería? Esto es, jóvenes, para que lo recuerden, logaritmo natural de quién, de la secante de y más la tangente de y entre barras de valor absoluto. Y acá te va a quedar un medio, aquí, integra 1 con respecto a x sería x, más la integral de coseno de 2x es un medio del seno de 2x, Cerramos y le agregamos la constante de integración. Si quieres lo dejas ahí, o si no lo reduces hasta la máxima expresión. ¿Cómo serían? Aquí acuérdate que el seno de 2x es lo mismo que 2 veces el seno de x por el coseno de x. Correcto. Pero en realidad resulta que el 2 pasas a dividirlo al lado izquierdo y te queda entonces un medio por el seno de 2x es lo mismo que seno por coseno. Seno de x por coseno de x. ¿Bien? Entonces, reemplázalo. Queda logaritmo natural de la secante de y más la tangente de y. Eso es igual a ¿cuánto?
a 1/2 por X, 1/2 por X, más ¿cuánto? Seno de X por el coseno de X, y le agregamos la constante C. Listo, chicos. Lo que acaban de conseguir, ya sabes que se recibe por nombre de solución general, ¿verdad? Esa sería la solución general. Por acá. O sea, esta parte recibe el nombre de solución general de la EDO. General porque te queda en términos de una constante. Por eso se dice que es solución general. ¿Ya? Entonces, está bien hacer la solución general de la EDO. Acá. Solución general de la ecuación diferencial ordinaria dada. Chicos, ¿qué les ha parecido este método? ¿Está fácil? ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil, muy difícil, más o menos. ¿Cómo lo califican a este método? Jóvenes, necesito escuchar opinión. Más o menos. Fácil. Bien, chicos, entonces nos vamos al break y nos conectamos en 15 minutos. ¿Ya? En 15 minutos nos volvemos a conectar.